Buenos días, mi nombre es Diana Carolina Delgado Flores del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Industrial de Santander, sede de Málaga, y me correspondió explicar la ley de Lenz. Los estudios sobre inducción electromagnética realizados por Michael Faraday nos indican que en un conductor que se mueva cortando las líneas de campo de un campo magnético se produciría un voltaje inducido, y si se tratase de un circuito cerrado se produciría una corriente inducida. Lo mismo sucedería si el flujo magnético que atraviesa el conductor es variable, donde la ley de Faraday nos ayudaba a calcular una FEM inducida, y esto era igual al negativo de la derivada del flujo magnético respecto al tiempo, y que el negativo es lo que se conoce como la ley de Lenz, que a continuación explicaré. Heinrich Lenz fue un famoso físico ruso de origen alemán que también se desempeñó como profesor. Sus aportes más importantes fueron establecer una ley que llevó su nombre y que fundamentó también la ley Joule-Lenz. También dio métodos para calcular electroimanes y llegó a descubrir la reversibilidad en las máquinas eléctricas. Los trabajos de Lenz se centraron en la geofísica. Las leyes en las que participó determinaron el efecto térmico que tenían las corrientes eléctricas y la teoría de los fenómenos magnéticos. El sentido de la corriente inducida es tal que tiende a contrarrestar la variación del flujo magnético que hace que aparezca dicha corriente. Para ello es importante saber qué es el flujo magnético. El flujo magnético es B por S, el producto escalar de B punto S por el coseno del ángulo que forman el vector del campo magnético y el vector del área. Entonces, si la variación del flujo es distinto de cero, pues va a existir una corriente inducida, donde la variación del flujo se da a que puede variar el campo magnético, la superficie, o porque varía el ángulo entre el vector del campo magnético o el vector de superficie. Las FEM inducidas tienen un sentido tal que con sus efectos tienden a oponerse a las causas que las producen, ya que al acercar el polo norte de un imán debilita el campo magnético principal, y al alejar el polo norte de un imán, este refuerza el campo magnético principal, como se muestra en la figura. Ley de la mano derecha. Si colocamos nuestra mano derecha con los dedos arqueados y el pulgar estirado, el pulgar nos indicará la dirección de la corriente eléctrica a través del cable o alambre, y los dedos arqueados nos indicarán la dirección del campo magnético creado alrededor del cable o del alambre. Ahora, una vez sabemos que el flujo magnético de un imán circula del polo norte al polo sur, y también sabemos la dirección que tienen las ondas generadas por un cable o alambre por el que circula una corriente. Entonces, al poner estos dos campos magnéticos interactuando, podemos averiguar la dirección y la intensidad de la fuerza. Ejercicio. Si soltamos el imán con el polo norte apuntando hacia abajo, ¿en qué dirección fluirá primero la corriente de la bobina? ¿A favor o en contra de las manecillas del reloj? La respuesta a ello, y de acuerdo con la ley de Lenz, el campo producido por la corriente inducida debe oponerse al flujo cambiante que la produjo. Entonces, al aplicar la regla de la mano derecha, observamos que, vista desde arriba, la corriente en la bobina inicialmente debe ir en la dirección contraria a las manecillas del reloj, como se muestra en la imagen. Lo que nos piden es conocer la intensidad de corriente que se genera cuando nosotros hacemos pasar ese imán por esa espira y la dirección que ésta llevará, según lo que nos muestra la figura. Los datos que nos dan es el área, que es de 2,4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, una resistencia, porque esa resistencia está conectada a esa espira y no la dan, y es de 4 miliohmios. Dejándolo todo en el sistema internacional, nos queda que es igual a 4 por 10 a la menos 3 ohmios. Nos dan una FEM inducida que es de 2 miliweber sobre segundo, y teniendo en cuenta que Weber sobre segundo es igual a voltios, dejándolo en el sistema internacional,
sería 2 por 10 a la menos 3 voltios. Recordando ahora la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, podemos calcular la intensidad de corriente despejando de la ecuación. Ya tenemos el dato del voltaje gracias a la FEM y también tenemos el valor de la resistencia que nos las da el ejercicio. Sustituyendo valores, nos queda que intensidad de corriente es igual a 2 por 10 a la menos 3 voltios sobre la resistencia, que es igual a 4 por 10 a la menos 3 ohmios. Voltaje sobre ohmios, eso es amperios, dando como resultado que la intensidad de corriente sería de 0,5 amperios cuando nosotros hacemos pasar ese imán por la espira. Ahora, si pasamos el imán en este sentido de derecha a izquierda, la dirección de la corriente será contraria a ella. O si por el contrario la tomamos de izquierda a derecha, la dirección se opondrá a ella. La ley de Lenz básicamente nos dice que la dirección de una corriente inducida siempre se opondrá a la acción inductiva de un imán en movimiento. Materiales: un tubo de cobre, imán de neodimio y una tuerca. Entonces podemos observar en el experimento que la tuerca no interactúa con el cobre y cae al instante, mientras que el imán, cuando va cayendo a través del tubo, genera corriente en él, que como sabemos es un conductor eléctrico, y dichas corrientes generan a su vez un campo magnético que se opone a la causa que lo produce, es decir, se opone al campo magnético generado por el imán de neodimio. Esto provoca que el imán sea repelido por el campo magnético generado dentro del tubo, retardando la caída considerablemente, a diferencia de la tuerca que cae al instante. Finalmente, el sentido de la corriente inducida sería tal que su flujo se opone a la causa que lo produce. La ley de Lenz nos dice que los voltajes inducidos serán de un sentido tal que se opongan a la variación del flujo magnético que las produjo. Esta ley es una consecuencia del principio de conservación de la energía. Ahora, la polaridad de un voltaje inducido que tiende a producir una corriente cuyo campo magnético se opondrá siempre a las variaciones del campo existente producido por la corriente original.